Abandonados por sus propios hijos, la risa sádica de Andrés y Sofía resonó en la humilde casa de Coyoacán. «A ver cómo le hacen para sobrevivir sin nosotros», dijeron, negando toda ayuda a su padre enfermo, el señor Ricardo. Creían que la única herencia era esa casa vieja y estaban dispuestos a dejar a sus padres morir de hambre. Pero lo que estos hijos ingratos y ambiciosos no sabían era el secreto que el viejo Ricardo guardaba, oculto en una simple caja de puros. Un secreto millonario que cambiaría absolutamente todo. Prepárense para llorar, sentir cómo les sube la indignación y ver cómo la justicia divina castiga la ingratitud de una manera épica. Lo perdieron todo por la codicia. El aroma fuerte y reconfortante del café de olla, mezclado con el suave olor a incienso que doña Elena encendía para la Virgen de Guadalupe, apenas lograba disimular el tufo amargo de la tensión que flotaba en el comedor de Coyoacán, en la Ciudad de México. Era domingo, día de misa y reunión familiar, pero el almuerzo era menos una celebración y más una audiencia de juicio. En la cabecera de la mesa, el señor Ricardo Solís, de 75 años, trataba de mantener la compostura mientras el dolor fino, pero persistente, en el lado izquierdo del pecho parecía apretar más con cada palabra descuidada que salía de la boca de sus hijos. Acababa de salir del hospital y su vulnerabilidad, en lugar de generar afecto, solo servía de catalizador para la impaciencia de los herederos. Ricardo tomó una de las tortillas que Elena acababa de traer del comal, pero no tenía apetito para comer. Solo la sostuvo, sintiendo la aspereza de la masa caliente como la vida misma. Andrés, el primogénito, gesticulaba con un tenedor, molesto por la mancha de mole poblano en su carísima camisa, mientras ignoraba solemnemente la mirada angustiada de su madre. «Mamá, deja ya de preocuparte por esos medicamentos y empieza a pensar en cómo van a quedar las cosas cuando nosotros no estemos. Sabes, el mantenimiento de un departamento en Polanco cuesta una fortuna. Esta casa tuya es una complicación, un qué quilombo». El desinterés en sus palabras era una bofetada a quien dedicó la vida a servirle. A su lado, Sofía, más discreta, pero igual de fría, ponía los ojos en blanco. El tema de la conversación era la frágil salud de Ricardo, pero para sus hijos era solo un recordatorio inconveniente de que la pequeña y modesta casa, lo único que esperaban heredar, estaba cada vez más cerca. Ese era el dolor real. No la enfermedad del padre, sino la espera de su parte de la herencia. La señora Elena, con el corazón destrozado, sirvió un poco más de pozole, intentando llenar el vacío de la conversación con comida y cariño, como siempre lo hizo durante sus 72 años de vida. Mijo, tu padre solo necesita un poco de descanso y tal vez un cuidado extra, una ayuda con la farmacia. La consulta fue cara. Ay, Dios mío, el dinero de nuestra jubilación apenas alcanzó para los exámenes. Su voz, que antes era un bálsamo, sonaba como una súplica desesperada. No pedía dinero para lujos, sino para la supervivencia digna del marido, el padre que vendió lo que tenía de valor hace décadas para asegurar que los dos tuvieran qué comer y pudieran estudiar. La respuesta de Sofía llegó cortante, como un pedazo de vidrio. Si estás viendo esto, órale, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas para saber que estás con nosotros en esta jornada de justicia. Mamá, no manches, deja el drama. Siempre fueron tan independientes, trabajaron tanto. ¿Por qué ahora nos necesitan? Mis hijos tienen la escuela más cara de la ciudad y Andrés acaba de financiar un coche nuevo. Tú y papá Solís deben ser más realistas con la edad. Son una carga. Vende la casa si es necesario y dejen de molestarnos con esa vida de pobrezuela. La palabra, dicha sin remordimiento, golpeó a Elena como un rayo, haciéndola soltar el cucharón en el plato con un ruido sordo.
Ricardo, sentado en silencio, sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, pero mantuvo la expresión impasible, un viejo truco de quien vio mucha injusticia en la vida y aprendió a guardar las reacciones para el momento justo. Ricardo, limpiándose la boca con la servilleta de lino que Elena guardaba para ocasiones especiales, finalmente habló, con la voz grave y pausada. «Hijos, su madre y yo hemos pensado mucho en nuestra situación. Queremos que estén tranquilos con nuestra salud. Por eso, si acceden a ayudarnos con los gastos, con los medicamentos y darnos el apoyo moral que necesitamos en esta etapa, podemos adelantar la documentación. Puedo poner la casa como garantía, o incluso transferir la escritura a nombre de los dos para que tengan la seguridad de que su sacrificio será recompensado, tan pronto como, ya saben». La propuesta era una prueba final, un último llamamiento a la gratitud y al amor, a cambio de una ayuda real por una recompensa futura. Andrés y Sofía se miraron, una sonrisa sarcástica formándose en sus labios. Era lo que querían, pero no de esa manera. Querían la herencia sin el inconveniente de cuidar a los padres ancianos. Lo que no sabían es que Ricardo estaba faroleando. No tenía la intención de dar la casa. Solo quería ver hasta dónde los llevaría la avaricia. Padrecito, lo siento, pero no podemos. Estamos hasta el cuello de deudas. No tenemos cómo ayudar. Y ese asunto de la escritura es mucho papeleo, mucho impuesto. No queremos involucrarnos en eso ahora, no tenemos tiempo». La negativa fue fría, rápida y finalizada con un comentario que perforó el alma de Elena. Andrés se levantó, limpiando los restos de mole de su rostro, y golpeó la mesa irritado. «Escuchen bien, jefecitos. Si no pueden mantenerse solos, es problema de ustedes. No vamos a renunciar a nuestros lujos por un dolorcito en el pecho o una cuenta de farmacia. A ver cómo le hacen para sobrevivir sin nosotros». Y se rieron. Una risa fría, fuerte, que resonó en la casa que olía a familia, pero que ahora parecía un campo de batalla. Sofía asintió, levantándose para irse. «Así es, papá. La vida es así. ¿A poco?» Se fueron, dejando la casa en un silencio pesado y el olor dulce y nauseabundo del cariño rechazado. Elena se desplomó en el sofá, sollozando sin control. El dolor de la ingratitud era más agudo que cualquier enfermedad. Ricardo, sin embargo, caminó lentamente hasta el pequeño altar familiar, donde reposaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendió una veladora y tomó el pequeño rosario entre sus dedos callosos. «No te preocupes, mi vida, mi cielo. Dios lo ve todo, y quien siembra, cosecha». ¡Qué barbaridad! Lo que ellos no saben es lo que perdieron hoy por culpa de esa qué barbaridad que llaman amor. La vida da vueltas, y nuestro secreto, madrecita, será nuestra justicia. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de una determinación silenciosa, casi aterradora. Ricardo Solís, el pilar que ahora parecía tambalearse, había pasado la mayor parte de su vida bajo el sol implacable, primero como campesino cerca de San Luis Potosí, y luego como obrero en grandes construcciones en la capital. Siempre creyó en la fuerza del trabajo honesto y en la santidad de la familia. Su cuerpo delgado y encorvado no era resultado de lujos, sino de décadas cargando peso, tanto material como el peso de la responsabilidad. En su juventud, mientras trabajaba como albañil en una pequeña constructora, invirtió los pocos ahorros que tenía en un terreno árido y casi olvidado en el norte, cerca de Chihuahua, un acto que parecía locura en aquel momento, pero que era su única esperanza de dar un futuro mejor a Elena y a sus hijos. Nunca habló de ello, pues el silencio era su forma de protegerse a sí mismo y a su familia de envidias y de la avaricia ajena. Doña Elena, su esposa durante 52 años, era la personificación de la madrecita latinoamericana, dedicada, fuerte en la fe y maestra en el arte de hacer mucho con casi nada.
Era ella quien mantenía la casa en orden, quien preparaba el atole temprano por la mañana y quien garantizaba que el pequeño altar de oraciones estuviera siempre con flores frescas. Sus manos, callosas de tanto amasar la masa de maíz para las tortillas y de fregar ropa, eran las mismas que sostenían firmemente el rosario durante la misa dominical en la parroquia de San Juan Bautista, allí en Coyoacán. Para ella, la pobreza material nunca fue un problema. La pobreza de espíritu de sus hijos, sí, era su verdadera cruz, y cargaba ese dolor en silencio, rezando por un milagro de conversión que parecía nunca llegar. Los hijos, Andrés y Sofía, eran el retrato vivo de la ingratitud. Criados con sacrificio, tuvieron acceso a estudios y oportunidades que Ricardo y Elena nunca pudieron soñar. Andrés, el mayor, era un hombre de negocios con una lujosa oficina en Polanco, viviendo en un círculo vicioso de ostentación y deudas. Veía la vida de sus padres como un fracaso, un ejemplo de lo que no debía ser, ignorando que el sudor y las privaciones de ellos lo habían colocado en la cima. Cuando visitaba a sus padres, no era para compartir tiempo, sino para descargar frustraciones, o peor, insinuar que deberían vender la casa para aliviar la vida de todos. Sofía, por su parte, casada con un abogado ambicioso, había absorbido el cinismo de la alta sociedad. Frecuentaba el barrio de la Condesa con sus amigas y hablaba con desdén sobre la sencillez de la casa de sus padres, llamándola Rancho Viejo. Nunca más preparó un plato de tamales con su madre, ni siquiera se sentaba a escuchar las historias de la infancia de su padre en el pueblito. Para Sofía, la vida era una carrera por el estatus, y los padres, con sus hábitos sencillos y su fe inquebrantable, eran un obstáculo, una vergüenza a esconder, y la herencia era solo el precio a pagar por décadas de molestias. El mayor sacrificio de Ricardo ocurrió hace 30 años, cuando Andrés necesitó dinero para abrir su primer negocio. En aquel momento, Ricardo hipotecó la casa de Coyoacán y vendió su coche, una vieja combi que usaba para hacer entregas. Todo para darle el capital inicial a su hijo. Andrés prometió devolverlo, pero nunca lo hizo, alegando siempre que el negocio estaba casi listo. La casa fue salvada por un bono de jubilación de Ricardo, pero nunca olvidó el sacrificio y el peso de la promesa incumplida. El dinero del coche, sin embargo, fue lo que él discretamente invirtió en el terreno del norte, una semilla plantada en secreto, lejos de los ojos codiciosos de sus hijos. La rutina de los ancianos estaba marcada por la sencillez religiosa. Todas las mañanas, Ricardo leía la Biblia y Elena rezaba el rosario, pidiendo protección para la familia, incluso para aquellos que la despreciaban. Solían ir juntos al tianguis, mercados sobre ruedas, del barrio, para comprar ingredientes frescos, donde Ricardo saludaba a los vendedores de tacos y a los boleros, con la misma dignidad con que saludaba a sus exjefes. Su vida era rica en valores, pero pobre en bienes visibles, lo que solo reforzaba la creencia de Andrés y Sofía de que sus padres habían fracasado financieramente y que la casa era el límite de su suerte. «Madrecita, no te preocupes», le decía Ricardo a Elena después de una de las raras visitas de los nietos que apenas miraban a sus abuelos. Ellos aprenderán el valor del sacrificio y de la gratitud. Dios es justo y la vida es una rueda que gira. Yo no los eduqué mal. El mundo los corrompió. Pero aún hay tiempo para la justicia. Yo tengo nuestro seguro, ese que nadie sabe, para que no nos convirtamos en una carga para nadie, ni siquiera para ellos. Esa era su promesa y su consuelo, un secreto que guardaba en la vieja caja de puros de madera, un símbolo de su prudencia y de su creciente desconfianza en la avaricia humana. Elena, sin embargo, sentía que el secreto estaba pesando sobre Ricardo. Veía al marido más pálido, más callado, y sabía que el estrés del abandono estaba deteriorando su salud.
En una noche de insomnio, mientras Ricardo dormía, ella se arrodilló ante la imagen de la Virgen y lloró. Virgen de Guadalupe, ¿por qué esta tristeza? Mis hijos son mis huesos, mi vida. Yo solo quería que nos amaran sin interés. Válgame el cielo, dame una señal, una dirección. No quiero ser más un estorbo, pero tampoco quiero que su codicia los condene. Rezaba por amor, no por venganza. Pero la justicia moral estaba a punto de servirse. Ricardo había hecho la fortuna, pero había aprendido, con la experiencia, la lección más valiosa. El dinero no garantiza la felicidad, pero revela el carácter. El terreno en el norte, que vendió silenciosamente a una minera internacional años atrás, rindió una suma absurda, pero la mantenía en una cuenta discreta en Mérida, capital de Yucatán, lejos de los bancos de la capital, para evitar cuestionamientos y acoso. No era un viejo pobre, era un hombre rico que vivía como pobre por elección y por seguridad. La casa sencilla era su armadura, la humildad, su escudo. Su amigo más cercano era don Miguel, un viejo vecino que vendía frutas en el tianguis y que, sin saber el secreto, era la única persona que ofrecía a Ricardo un hombro amigo y una palabra de consuelo. Ricardo, compadre, no te preocupes, se van a arrepentir. La juventud es ciega, pero la vida les enseñará a ver. Ricardo solo sonreía, una sonrisa triste, sabiendo que la lección que sus hijos estaban a punto de aprender sería mucho más dura que cualquier enseñanza de Miguel. Él preparaba un castigo justo, pero no cruel, un castigo que golpearía donde más les dolía, el bolsillo y la vanidad. La decisión de Ricardo de hacer la prueba, ofreciendo la casa a cambio de ayuda, no fue por desesperación, sino por una certeza moral. Necesitaba tener la prueba final de la ingratitud de sus hijos para seguir adelante con su plan. La negativa categórica de Andrés y Sofía, seguida de la risa cruel, selló su destino. No puede ser. Realmente nos abandonaron, Elena. Ahora, con el favor de Dios, cumpliremos nuestro destino sin ellos, susurró para sí mismo, mirando el calendario. El Día de Muertos se acercaba, y él haría una ofrenda especial, la ofrenda de la justicia y de la dignidad. Aquel domingo, con el olor residual de pozole y la atmósfera de abandono, fue el punto de inflexión. Elena, aunque todavía lloraba por la pérdida del amor filial, sentía una punzada de alivio. La carga de la dependencia había caído. Ahora eran libres para vivir el resto de sus días con la dignidad que merecían, sin preocuparse por agradar o por ser un estorbo. El futuro que Ricardo había planeado en secreto estaba a punto de manifestarse y sería su redención y el castigo de sus hijos. La pareja de ancianos, en su casa sencilla, se convertía en dueña de su propio destino, y la ingratitud de sus hijos sería su catalizador final. El punto de no retorno ocurrió 2 días después del almuerzo desastroso. La salud de Ricardo empeoró súbitamente. Sintió un dolor insoportable en el pecho y apenas podía respirar, cayendo de rodillas en el suelo de la cocina mientras Elena intentaba, en pánico, levantarlo. Llamó inmediatamente a Andrés, la voz embargada por el miedo. «Mijo, tu padre está muy mal. Necesito ayuda, necesito un coche para llevarlo al hospital. El camión está muy lejos de aquí y él no aguanta el viaje». Andrés, que estaba en una reunión de negocios, atendió el teléfono con impaciencia. Escuchó el llanto desesperado de su madre y la respiración jadeante del padre de fondo, pero su única reacción fue de profundo aburrimiento, como si el problema fuera un virus contagioso. «Mamá, por el amor de Dios, estoy cerrando un negocio de millones. Siempre haces un drama por cualquier dolorcito. Llama a la vecina, llama a un taxi, llama a la ambulancia. No soy su chofer particular y no voy a dejar de ganar una fortuna por culpa de un dolor de estómago cualquiera. ¡Qué barbaridad!». Colgó el teléfono antes de que Elena pudiera siquiera argumentar.
El sonido seco de la llamada finalizada resonó en la casa, más frío que el yeso en la pared. Elena, paralizada por un momento de desesperación y rabia, soltó un grito mudo y corrió hacia la puerta. La suerte de Ricardo fue la presencia de doña Carmen, la vecina de al lado, una señora humilde que vendía pan dulce y champurrado en el tianguis y que siempre trató a la pareja Solis con inmenso cariño y respeto. Ella escuchó los gemidos y el llanto de Elena y corrió al interior de la casa. Sin pensarlo dos veces, Carmen, una mujer pequeña, pero de fuerza sorprendente, ayudó a Elena a arrastrar a Ricardo a la calle. Inmediatamente detuvo una combi que pasaba apurada, negoció el precio con el conductor y en minutos estaban camino al hospital más cercano, en un acto de bondad humana que contrastaba cruelmente con la frialdad de sus hijos. Mientras Ricardo era atendido en urgencias, Elena logró llamar a Sofía. Esperaba que, ante la noticia de un posible paro cardíaco de su padre, el corazón de su hija se ablandara. «Mija, tu padre está entre la vida y la muerte. El médico dijo que necesitamos exámenes caros y estoy aquí sola con doña Carmen. Por favor, ven». La respuesta de Sofía fue aún más calculada y cruel que la de Andrés. Vio la oportunidad de presionar a sus padres por el título de la casa, que ella juzgaba ser la única fuente de riqueza. «Mamá, lo siento mucho, pero mi marido está con un cliente importante y yo tengo un compromiso social ineludible. Ya sabes, cosas de gente importante. Si papá está mal, usa los ahorros que tienen. Y sinceramente, si el problema es el dinero, quizás deberían considerar vender la casa. O, ya que nos la ofreciste, transfieren el título a nosotros ahora y nosotros resolveremos sus problemas con nuestro abogado. Sin la casa, él no tendrá nada más de qué preocuparse». El regateo en el momento del dolor era la traición suprema, el abandono consumado, cambiando el amor de un padre por un pedazo de papel. Elena, sintiendo el peso de la humillación, se desplomó en la banca del pasillo. La traición de sus hijos era más dolorosa que la enfermedad de su marido. Miró el rosario en sus manos y cerró los ojos, pidiendo a Dios la fuerza para soportar. En ese instante supo que la decisión de Ricardo de guardar el secreto de la fortuna no era por desconfianza, sino por autoprotección. Si hacían eso con la promesa de heredar una casa sencilla, ¿qué harían si supieran de la verdad millonaria? La codicia de ellos era un agujero negro que se tragaba cualquier resquicio de afecto familiar. Doña Carmen, que presenció la conversación y la crueldad de Sofía, se acercó a Elena y la abrazó, sin decir una palabra. Ese abrazo sincero, en el pasillo frío y estéril del hospital, valía más que 1000 promesas de amor de sus hijos. No tenía dinero, pero tenía humanidad. No era rica en bienes, pero era millonaria en empatía. «Jefecita, no se preocupe. Yo cuido de usted y de Ricardo. Ellos no valen su sufrimiento. Dios es grande y provee. Vamos a vender más pan dulce, vamos a conseguir ese dinero con el favor de Dios». Cuando Ricardo se recuperó un poco, el médico confirmó el diagnóstico. Era estrés y agotamiento, un corazón cansado no de trabajo, sino de dolor y desilusión. De vuelta a casa, se sentó en la mecedora y lloró, por primera vez en muchos años. Lloró no por miedo a la muerte, sino por la muerte del lazo familiar. Elena se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «Nos abandonaron, Ricardo. Nos despreciaron. Se rieron de nosotros. Nos vieron en el suelo y se apartaron». Su voz era un susurro de dolor profundo. «Sí, mi vida», respondió Ricardo con la voz ronca, «pero ellos hicieron su elección, y ahora haremos la nuestra. La vida da vueltas, y la de ellos acaba de dar una vuelta de 360 grados. Nuestro sacrificio fue real, pero nuestra dignidad es innegociable. Solo piensan en dinero, entonces que el dinero sea el motivo de nuestra justicia y de nuestro castigo para ellos. La lección será dura, pero necesaria por el amor de Dios».
Esa misma noche, Ricardo tomó la vieja caja de puros de madera que guardaba en el fondo del armario. No la abrió delante de Elena, pero acarició su exterior, sintiendo la rugosidad de la madera, que parecía la piel callosa de su vida. La caja, discreta y humilde, contenía el pasaporte a la libertad y el arma de la justicia moral. Miró a Elena, que dormía un sueño intranquilo, y se prometió a sí mismo: nunca más dependerían del amor condicional y de la avaricia de Andrés y Sofía. A partir de ahora, la pareja de ancianos Solis viviría por sí misma, con la bendición de la Virgen de Guadalupe. La injusticia había llegado a su punto máximo. El abandono en el momento de mayor necesidad era el catalizador. Los hijos habían jugado su última carta, la ingratitud, y ahora Ricardo estaba listo para jugar la suya, el secreto de años de prudencia y trabajo. El silencio de la casa, que antes era de paz, ahora era de espera, la espera por la justicia que vendría, no de la ley de los hombres, sino de la ley del retorno, esa que Dios siempre cumple. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes el dolor del abandono, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en el lugar del señor Ricardo? Los días siguientes estuvieron cubiertos por una niebla gris en la casa de Coyoacán, reflejando la tormenta que asolaba el corazón de Elena. La alegría sencilla de antes, las canciones suaves que solía cantar mientras preparaba los frijoles y las tortillas, desaparecieron. La casa parecía haberse convertido en una tumba de esperanzas rotas. Ricardo, aunque físicamente recuperado, estaba sumergido en un silencio profundo. Se sentaba durante largas horas en el patio, observando el pequeño jardín que cultivaba con tanto esmero, pero que ahora parecía marchitarse bajo el peso de su tristeza. El abandono no era solo una ausencia, era una herida abierta, supurando el veneno de la ingratitud. La humillación de haber sido dejado a merced del destino, con un dolor en el pecho que pudo haber sido fatal, era la mayor prueba de la crueldad de sus hijos. La imagen de Andrés colgando el teléfono y la voz fría de Sofía regateando por la casa en el momento de la emergencia se repetían en la mente de Elena como un disco rayado. Dejó de encender las veladoras en el altar de la Virgen de Guadalupe por algunos días, una señal de su profunda crisis de fe. ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso mi sacrificio no valió de nada? ¿Acaso la fe que les enseñamos no les tocó el corazón? ¿Por qué tanta maldad? ¡Válgame el cielo! Se cuestionaba, sintiéndose la peor madre del mundo. Ricardo observaba el dolor de su esposa y se sentía culpable por haber tardado tanto en actuar. Había pospuesto la decisión de revelar la verdad o de ejecutar la justicia, esperando una señal de arrepentimiento, un gesto de cariño. Pero lo que recibió fue el sarcasmo y la frialdad. Se levantó, fue hasta Elena y la abrazó. Mi vida, la culpa no es tuya. Les dimos lo mejor que teníamos. Amor, educación, sacrificio. Lo que hicieron con eso es responsabilidad de ellos. El demonio de la avaricia entró en sus almas, y no hay amor materno que pueda expulsarlo, solo la justicia. El abrazo fue un pacto silencioso de lealtad y supervivencia mutua. Mientras tanto, Andrés y Sofía vivían sus vidas de ostentación, completamente ajenos al sufrimiento de sus padres, o fingiendo estar ajenos. Andrés había logrado cerrar el negocio millonario y derrochaba en cenas caras y coches importados. Veía el abandono de sus padres no como una crueldad, sino como un acto de independencia. Al final, tienen que arreglárselas. Somos adultos y ya no podemos ser sus esclavos. Siempre se jactaron de ser fuertes. «¡Que lo prueben ahora!», le decía a su esposa riendo con escarnio. Ni siquiera se preocupaban por llamar, con la certeza de que sus padres, si estaban vivos, llamarían implorando, o, si habían muerto, la noticia de la herencia de la casa llegaría pronto.
Sofía, por su parte, estaba obsesionada con la idea de poner las manos en la escritura de la casa de Coyoacán, que creía ser el único patrimonio valioso de la familia. Comenzó a hacer visitas sin avisar, bajo el pretexto de traer una sopa, pero en realidad era una excusa barata para inspeccionar la casa, mirando con desdén los muebles antiguos, el altar y el pequeño patio con el gallinero. Intentaba disimular la avaricia con condescendencia, pero sus ojos, siempre fijos en los armarios y cajones, delataban su verdadera intención, la búsqueda del documento que la haría propietaria. La presencia de doña Carmen, la vecina, era el único rayo de sol en esa oscuridad emocional. Pasaba todos los días, sin falta, trayendo un poco de su pan dulce y una taza de champurrado calentito, sentándose con Elena para conversar. No hablaba mal de los hijos, pero ofrecía su hombro, contando historias de fe y resiliencia de su propio pueblito natal, cerca de Oaxaca. Jefecita, no se sienta culpable. Hay hijos ingratos por doquier, pero hay un Dios que nos sostiene. Ustedes no están solos. Yo soy la familia que Dios les envió en esta hora de prueba, si Dios quiere. La casa de Coyoacán era un personaje aparte. Sus paredes de ladrillos modestos y la puerta de madera desgastada escondían no la pobreza, sino el secreto de una vida entera de trabajo y de una fortuna guardada. Para Andrés y Sofía era un símbolo de un pasado que querían olvidar y un objeto a liquidar. Para Ricardo y Elena era el último refugio, el lugar donde la dignidad aún podía respirar. Elena comenzó a cuidar nuevamente el altar de la Virgen de Guadalupe, no con la fe ciega de antes, sino con una fe fortalecida por la convicción de que la justicia llegaría. Pasaba la mano por la imagen de la Virgen y pedía: «Madrecita, que el precio de su avaricia sea justo». La tensión era palpable en la vecindad. Don Miguel, el amigo de Ricardo, venía a la casa y preguntaba por los hijos, y Ricardo solo respondía con una sonrisa fría: «Están demasiado ocupados con sus vidas de lujo, compadre. Pero no te preocupes, tendrán tiempo para nosotros, muy pronto». La frase sonaba a don Miguel como una profecía, y sentía el cambio en la actitud del amigo, que antes solo estaba resignado, y ahora parecía tener una fuerza renovada. Ricardo se estaba preparando para su ajuste de cuentas, y la caja de puros era su testimonio. La consecuencia del abandono fue inmediata en la rutina de la pareja. Tuvieron que apretarse aún más el cinturón para pagar los medicamentos de Ricardo. Elena comenzó a vender algunos de sus bordados en la feria de la colonia vecina, solo para tener un dinero extra. Esto, irónicamente, les dio un nuevo propósito y una nueva dignidad, la de no depender de nadie, especialmente de sus hijos. Se unieron aún más, convirtiéndose en una dupla inquebrantable, un refugio de amor y lealtad contra la tormenta de ingratitud. La ingratitud, sin embargo, había dejado una marca. Elena adelgazó y Ricardo caminaba más despacio. Pero había una llama nueva en sus ojos, la llama de la venganza moral y de la anticipación de la justicia. Sabían que la verdadera riqueza no era el dinero guardado, sino la paz de espíritu que la honestidad les daba. Y esa paz la conservaban en su casa sencilla, mientras sus hijos vivían en un lujo vacío, construido sobre la avaricia y la falta de respeto. Una tarde, Ricardo se sentó en la mesa de la cocina, abrió el cajón y sacó una fotografía amarillenta. Eran Andrés y Sofía de niños, sonriendo inocentemente, vestidos con la ropa que Elena cosió. Miró la foto con dolor, pero sin rencor. Los amé, me sacrifiqué, pero el amor exige respeto, y quien no respeta no merece el fruto del sacrificio. El dinero, mijos, no lo tendrán. Pero la lección, esa será la mayor herencia que les daré. Esa desilusión profunda era lo que el público necesitaba sentir, el dolor de la traición, la empatía por la humillación.
La historia de los Solis no era solo sobre dinero, era sobre la pérdida de la esperanza en sus propios hijos. La mayor tragedia para un padre o madre latinoamericano, cuya vida está dedicada a la prole. La Virgen de Guadalupe observaba en silencio la preparación para el gran juicio. La actitud de Andrés y Sofía no era solo un desprecio, era una apuesta. Apostaron a la debilidad de sus padres, a la certeza de que no tendrían otra opción más que ceder al chantaje y entregar la escritura. Se sentían en control, pero lo que no sabían es que Ricardo había pasado toda la vida planeando la independencia de su vejez. Un plan que comenzó con esa inversión de riesgo, lejos de los ojos curiosos, y que estaba a punto de concretarse. Se rieron del abandono, pero la vida estaba a punto de darles una lección inolvidable. Ricardo llamó a Elena y la hizo sentarse a su lado. Tomó la vieja caja de puros y la puso sobre la mesa. Elena, mi vida, llegó la hora de que veas lo que es nuestro seguro contra la avaricia y la ingratitud. Nunca más dependeremos de ellos. Con el favor de Dios, viviremos el resto de nuestros días con la dignidad que merecemos. Y ellos cosecharán la tormenta que sembraron. El brillo en los ojos de Ricardo no era de maldad, sino de alivio por finalmente poder actuar. La caída emocional había pasado, la fuerza para la justicia había renacido. Ricardo esperó a que cayera la noche, la hora en que la luz tenue de la calle entraba por la ventana para finalmente abrir la vieja caja de puros de madera delante de Elena. No había olor a tabaco, sino un sutil aroma a lavanda y papel antiguo, guardado por décadas. Elena observó, con el corazón acelerado, mientras él revelaba el contenido de la caja. No eran joyas ni barras de oro, sino una pila de documentos, todos cuidadosamente organizados y atados con un cordel. Había un certificado de acciones de alto valor, una libreta de ahorros internacional en moneda fuerte y, lo más importante, una carta sellada dirigida a un abogado en Mérida, capital de Yucatán, una ciudad distante y misteriosa para ellos. Esto, mi cielo, es el fruto de aquel terreno de Chihuahua que vendí hace años, susurró Ricardo, señalando el certificado. Cuando la minera descubrió mineral, el valor se disparó. Vendí todo y, en lugar de guardarlo en el banco de la capital, donde las miradas son curiosas, lo invertí y mantuve todo en secreto, usando el contacto de un viejo colega de trabajo, un hombre de confianza en Mérida. Quería tener el dinero para nuestra vejez sin depender de nadie, ni siquiera de nuestros hijos, en caso de que su avaricia fuera más fuerte. Y eso fue lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Elena se llevó la mano a la boca, incrédula. La modestia en que vivieron era una fachada, un disfraz que Ricardo mantuvo por precaución. Eran, en realidad, dueños de una fortuna significativa, suficiente para garantizar no solo la subsistencia, sino una vejez de lujo y paz. ¡Ay, Dios mío! Guardaste ese secreto por tanto tiempo. Renunciaste a tantas cosas para vivir en esta sencillez solo para protegernos, preguntó ella, sintiendo una mezcla de shock y admiración por la prudencia de su marido, el verdadero pilar de la familia. Ricardo tomó la carta sellada. Siempre esperé que nos amaran sin interés, pero después de todo lo que pasó, después de esa risa cruel en el almuerzo y de la humillación en el hospital, tuve que actuar. Esta carta es mi testamento sustitutivo. En ella anulo cualquier derecho de Andrés y Sofía sobre cualquier bien mío, incluyendo esta casa. La fortuna, mi vida, será donada íntegramente. Hizo una pausa, los ojos fijos en la determinación. ¿Donada? ¿Pero a quién, Ricardo? ¿Y nuestra vejez, padrecito?, preguntó Elena, la voz baja, pero firme. Ricardo sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de 75 años de vida. Para nosotros, usaremos una pequeña parte para garantizar nuestra tranquilidad, y el resto,
La mayor parte será para aquellos que realmente lo necesitan. El Hospicio del Amor Eterno en Guadalajara, un hogar de ancianos que trata a los viejitos con dignidad, sin abandono, y claro, una cantidad sustancial para nuestra vecina, doña Carmen, el ángel que Dios nos envió. Quien siembra cariño, cosecha recompensa. La revelación de la riqueza escondida no fue para Elena una fuente de avaricia, sino un inmenso alivio. El dinero era, ahora, una herramienta de justicia y caridad, no de ostentación. Su dignidad estaba restaurada. Eran ricos de verdad, pero no en bienes visibles, sino en poder de elección, el poder de castigar la ingratitud y recompensar la bondad. La caja de puros se transformó de un objeto de secreto en un símbolo de redención y esperanza, la luz al final del túnel de sufrimiento que sus hijos habían construido. La carta, firmada y autenticada por un notario de confianza en Mérida, era el golpe final y legal contra la avaricia de sus hijos. Ricardo había tenido el cuidado de preparar todo legalmente, garantizando que el testamento fuera inatacable. Le explicó a Elena que el abogado de Yucatán tenía instrucciones de abrir y ejecutar el documento inmediatamente, en caso de que ellos dos fallecieran súbitamente. Pero ahora, Elena, lo haremos personalmente. Iremos juntos a Mérida y garantizaremos que esta justicia se cumpla antes de que su avaricia nos cause más dolor. Van a aprender lo que significa honrar a sus padres. Aquel momento, con la luz tenue sobre los documentos, reavivó la esperanza y la fe de Elena. Tomó el rosario de su marido y besó el crucifijo. Con el favor de Dios, Ricardo, haremos su voluntad. Les mostraremos que la vida no es solo dinero y que el amor y el respeto valen más que cualquier fortuna. ¡Qué barbaridad la de ellos! Pero qué gloria nuestra justicia. El escenario estaba listo para el giro que el público esperaba, la prueba de que el sacrificio sería recompensado y que el mal sería castigado. Al día siguiente, Ricardo y Elena tomaron una actitud que chocó a Andrés y Sofía. Actuaron como si nada hubiera pasado, pero con una serenidad completamente nueva. Ricardo, con la ayuda discreta de doña Carmen, vendió algunos de los muebles antiguos de la casa, diciendo que necesitaba el dinero para el tratamiento. Esta fue la carnada perfecta para los hijos ingratos. Sofía, al enterarse de la venta, llamó, no para preguntar por la salud de su padre, sino para reclamar: «Mamá, no vendas lo que es nuestro. Si vas a vender, avísame, tengo contactos que dan un mejor precio». La avaricia cegaba a la hija, impidiéndole percibir que sus padres se estaban deshaciendo de los bienes que ella tanto anhelaba. Ricardo sonrió al teléfono. «No te preocupes, mija. Nos estamos deshaciendo de lo que ya no vamos a necesitar. Lo que es de ustedes, nadie lo toca». La ambigüedad de Ricardo era intencional. Sabía que el pánico comenzaría a instalarse en la mente de sus hijos. Él y Elena, entonces, hicieron algo aún más drástico. Informaron a Andrés y Sofía por un mensaje corto que viajarían por tiempo indefinido y que la casa quedaría cerrada. La justificación fue una consulta médica urgente con un especialista en Monterrey, una ciudad distante, lo que dio a los hijos la impresión de que la enfermedad era grave y que la muerte estaba cerca. La noticia del viaje de sus padres encendió una alarma roja en la cabeza de Andrés y Sofía. La prisa por irse, la venta de muebles y la vaga referencia a una enfermedad grave hicieron que temieran la peor catástrofe para su codicia: la muerte de sus padres sin que hubieran conseguido la escritura de la casa. Se encontraron en un café en la Condesa, desesperados, y Andrés resumió la situación. «Papá se está muriendo, y si muere, necesitamos asegurar la casa. La casa es el único bien que tiene. Necesitamos el título antes de que haga alguna tontería. ¡Qué barbaridad!». Sofía se acordó de las búsquedas discretas que había hecho y de haber visto a Ricardo revisando el armario del cuarto.
Concluyeron que la escritura estaba escondida allí, probablemente en la vieja caja de puros. La avaricia y la desesperación se unieron en un plan sucio: invadir la casa vacía de sus padres. Viajaron a Mérida, pero solo por unas horas, a propósito, para crear una coartada de que estaban con sus padres en una consulta médica lejana, mientras que en realidad regresaron a la Ciudad de México en la oscuridad de la noche, decididos a encontrar el documento. Llegando a la casa de Coyoacán, Andrés y Sofía forzaron la cerradura de la puerta de la cocina. Entraron en la casa que les olía a infancia y a café de olla, pero ahora estaban allí como ladrones, movidos por la avaricia. Corrieron al cuarto, revolviendo el modesto armario, tirando la ropa de Elena y las camisas de Ricardo al suelo con desprecio. La búsqueda fue frenética y violenta, reflejando la fealdad de sus almas. Ignoraron la imagen de la Virgen de Guadalupe en la esquina, profanando el ambiente sagrado del hogar. Finalmente, Andrés encontró la vieja caja de puros. ¡Achís! ¡Lo encontramos! Sabía que el viejo la escondía aquí, gritó triunfante. El corazón de Sofía latía acelerado. Esperaban encontrar solo la escritura de la casa sencilla. Con las manos temblorosas, Andrés abrió la caja y, para su decepción, no encontró el título de propiedad que tanto anhelaban. En su lugar, encontró los documentos bancarios internacionales, el certificado de acciones y, por último, la carta sellada dirigida al abogado en Yucatán. El giro se dio en el momento en que Sofía, con la respiración contenida, comenzó a leer los extractos. Valores en moneda extranjera que sumaban millones de dólares. La boca de Andrés se secó. No estaban solo ante una fortuna. Estaban ante una herencia millonaria que sus padres guardaron en secreto, viviendo en la sencillez durante décadas. No eran pobres, eran millonarios, y el único bien que Andrés y Sofía codiciaban, la casa de Coyoacán, era solo una fracción ínfima del patrimonio real. El shock del descubrimiento fue seguido inmediatamente por el pavor. Se dieron cuenta de que la casa que despreciaban y el estilo de vida que ridiculizaban escondían una riqueza que los colocaba por encima de cualquier persona que conocían en Polanco. En ese momento percibieron la profundidad del engaño en que vivían, pero la verdadera bomba estaba en la carta sellada. Andrés, temblando, rasgó el sobre y comenzó a leer en voz alta el testamento sustitutivo que el señor Ricardo había preparado. El texto era claro e implacable. Ricardo describía el sacrificio de su vida, el dolor de la enfermedad y finalmente la crueldad y el abandono de sus hijos, Andrés y Sofía. Por causa de la ingratitud y de la falta de amor y respeto, estaban expresamente desheredados de toda la fortuna. El shock los golpeó con la fuerza de un rayo. Habían despreciado a sus padres por culpa de una casa vieja, y ahora, por esa misma avaricia y frialdad, perdían una fortuna incalculable que estaba en sus manos en ese instante. La carta continuaba, detallando la distribución de los bienes. La mayor parte para el Hospicio del Amor Eterno en Guadalajara, una institución de caridad para ancianos. Y a continuación, una cantidad generosa para la persona de corazón puro que nos cuidó en nuestra enfermedad y demostró el verdadero amor cristiano, doña Carmen, nuestra vecina. Al leer el nombre de la vecina humilde, el escarnio se transformó en desesperación absoluta. La percepción de que habían perdido millones y la casa por culpa de su arrogancia y de la falta de una simple visita al hospital transformó el triunfo de la invasión en una derrota humillante. Sofía se desplomó en el suelo de la sala, llorando no de arrepentimiento, sino de frustración y rabia. Andrés rasgó el testamento en pedazos con furia, pero la verdad ya había sido dicha. Se desheredaron a sí mismos. La ley del retorno se manifestaba allí, en el silencio de la casa, donde la ausencia de amor era castigada con la pérdida de la riqueza.
La furia de Andrés y el llanto histérico de Sofía dentro de la casa vacía eran el clímax de su propia tragedia. Estaban arrodillados sobre los pedazos del testamento rasgado y sobre los documentos que probaban la fortuna que jamás tendrían. El ruido de un coche parando abruptamente frente a la casa los asustó. En un instante, la puerta de la sala fue abierta y allí estaban ellos, el señor Ricardo Solís y la señora Elena, no en Mérida ni en Monterrey, sino allí, radiantes, acompañados de un hombre de traje. El susto de los hijos fue absoluto. La sangre les huyó del rostro, pues esperaban encontrar a sus padres en la cama de un hospital, o peor, en un ataúd. ¡Qué barbaridad! ¿Qué piensan que están haciendo en nuestra casa, invadiendo nuestra propiedad como ladrones?, preguntó Ricardo, con una voz firme y potente que no escuchaban hacía años. Su postura era la de un hombre digno e inquebrantable, no la de un enfermo al borde de la muerte. Elena estaba a su lado, con una sonrisa serena, pero con los ojos fijos en la expresión de desesperación de sus hijos. El hombre de traje era el notario, que estaba allí para atestiguar y validar la ejecución final de todos los documentos. Andrés intentó disimular su invasión, levantándose apresuradamente. «Padre, padrecito, nosotros solo vinimos a buscar la escritura. Queríamos ayudar con los costos, con los medicamentos, pero pensamos que la escritura sería la forma más rápida de garantizar los fondos. Vimos que la puerta estaba abierta. La mentira era patética, dicha con la voz temblorosa de quien fue sorprendido con las manos en la masa. Sofía se levantó, intentando recuperar la compostura y el cinismo. «Mamá, papá, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué ocultaron la enfermedad? ¿Por qué vivieron como pobrezuelos si eran millonarios?» El momento de la verdad, que el público anhelaba, llegó con la respuesta de Ricardo. Miró a sus hijos, el dolor mezclado con la decepción final. «Ocultamos la verdad, mijos, porque el dinero revela quién es realmente la persona. Y la enfermedad no fue una prueba, fue una demostración. Y ustedes fracasaron. Fracasaron en humanidad, en gratitud, en amor. Se rieron en mi cara y dijeron, a ver cómo le hacen para sobrevivir sin nosotros. Pues bien, aquí está la respuesta. Nosotros sobrevivimos. Y mejor. Y ustedes ahora tendrán que sobrevivir sin nuestro perdón y sin nuestra fortuna. La vida da vueltas, y la de ustedes acaba de darla». Elena señaló los documentos rasgados en el suelo sin elevar la voz, pero con la autoridad de una jueza moral. Su avaricia fue mayor que el amor que sentíamos. Vieron la caja de puros y solo pensaron en ganar. Lo que no sabían es que el verdadero premio no era lo que estaba guardado, sino lo que estaba en sus manos, el respeto y la gratitud. Y lo tiraron. Esos papeles rasgados son la prueba de que lo único que realmente heredaron fue la consecuencia de sus actos. El notario se adelantó, entregando una copia legalmente autenticada del testamento a Andrés y Sofía, que lo recibieron con las manos sudando. Allí estaba la fría realidad de la ley, confirmando lo que la carta rasgada ya decía: la donación de la fortuna al Hospicio del Amor Eterno en Guadalajara y la recompensa a doña Carmen. La injusticia que cometieron al abandonar a sus padres fue respondida con la justicia legal y moral. La ley del retorno se cumplía ante sus ojos, quitándoles lo único que realmente valoraban. Sofía soltó un grito, cayendo de rodillas, ya no de rabia, sino de desesperación por haber perdido la fortuna. Andrés, pálido, intentó argumentar, implorar, pero Ricardo lo interrumpió con la voz embargada. «No hay nada más que decir. Por el amor de Dios, aprendan la lección. Honren a su padre y a su madre. No hay dinero que compre lo que perdieron. Váyanse, y nunca más vuelvan a pedirnos nada». La pareja de ancianos Solís, en su casa sencilla, repletos de dignidad y amor propio, observaba la caída de sus hijos ingratos. Salieron de la casa humillados, sin la casa y sin la fortuna, pero llevándose la lección más valiosa de sus vidas.
el amor y el respeto no se compran. Algunas semanas después, la modesta casa de Coyoacán fue vendida. Ricardo y Elena Solis, libres de la carga de la ingratitud y de la necesidad de ocultar su verdadera situación, usaron una pequeña y prudente porción de la fortuna para realizar el sueño de la vida de Elena: viajar por América del Sur. No compraron mansiones ni coches de lujo, sino un boleto de avión para la Patagonia, el lugar que Elena siempre quiso conocer. Doña Carmen, la vecina de corazón puro, recibió su parte y usó el dinero para abrir una panadería modesta y acogedora en la colonia vecina, a la que nombró el Pan de la Esperanza, un legado de la generosidad y de la justicia de Ricardo. El Hospicio del Amor Eterno en Guadalajara recibió la donación millonaria y pudo reformar todas sus instalaciones, garantizando dignidad a cientos de ancianos abandonados. Andrés y Sofía intentaron desesperadamente demandar para anular el testamento, pero todos los abogados que consultaron les dijeron lo mismo: los documentos eran inatacables y habían sido desheredados por justa causa, por abandono e ingratitud, conforme la ley lo permitía. La vida de lujo de ambos se deterioró rápidamente. Hundidos en deudas y sin el soporte financiero que Ricardo y Elena podrían haberles dado, se vieron obligados a vender sus bienes e, irónicamente, a vivir en barrios menos nobles de la Ciudad de México, conviviendo con la sombra de haber perdido una fortuna por culpa de su arrogancia y egoísmo. Tuvieron el dinero en la mano, en la caja de puros, pero el amor ausente los desheredó. Ricardo y Elena, por su parte, encontraron la paz que buscaban. En una foto enviada desde lejos a doña Carmen, aparecían sonriendo, abrazados, con la nieve de la Patagonia de fondo, una imagen de redención y libertad. Probaron que el verdadero valor de un padre y de una madre no está en lo que pueden dejar, sino en el respeto que consiguen inspirar. La justicia divina y la ley del retorno se habían cumplido con una precisión quirúrgica. La ingratitud fue castigada con la pérdida de la riqueza, y la bondad fue recompensada. La historia de los Solis se convirtió en un testimonio para todos aquellos que sufren el abandono. Nunca te humilles ante la ingratitud, pues Dios lo ve todo, y quien siembra la avaricia cosecha la miseria del alma. La mayor herencia que Ricardo dejó no fue la fortuna, sino la lección de dignidad. Que esta historia sirva de consuelo y esperanza para todos los padres y madres que sufren. Al final, el amor genuino y la lealtad siempre vencen, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Si esta historia te emocionó y te hizo creer que la justicia divina existe, deja un corazón y escribe Amén en los comentarios. Comparte esta historia con tu familia para que nunca olviden el valor del honor y la gratitud.